Encontré como una presentación, o sea, esto está de forma pública, más no sé si debería ser público o no. Pero encontré esta presentación en donde se habla el cómo ha trabajado Activision Blizzard con todo el tema del escalamiento de las bases de datos, ¿no? Creo que es interesante un poco conocer cómo funcionan estas empresas porque muchas veces pensamos en empresas de videojuegos y solamente nos imaginamos el tema de la programación tal cual del juego o a lo mejor el diseñado modelado de personajes. Pero por ejemplo, cómo funciona una base de datos cuando ya la estamos manejando a nivel industrial como lo hace Activision. Entonces en esta presentación más o menos nos van platicando, digo, no está tan descrito, pero al menos nos podemos dar una idea de cómo funciona este trabajo y sobre todo cómo migraron a un tipo de base de datos que ahorita vamos a revisar para cumplir todas las necesidades que tiene Activision, ¿no? Entonces, aquí habla de 4 etapas. Uno, el tema del fondo o background, ¿no? Los retos, la adopción de ciertas tecnologías y sus conclusiones. Entonces, un poco de background que tiene Activision es el tema de la base de datos, cómo funciona la infraestructura, ¿no? Tienen máquinas virtuales, dice que tienen miles de máquinas virtuales, tienen tienen una solución de ruteo de SQL. ¿Esto qué quiere decir? Que internamente en Activision probablemente construyeron una solución para poder administrar la cantidad de máquinas virtuales. Imagínense la cantidad de instancias de bases de datos que debe de tener Activision para poder administrar todos sus juegos en línea, ¿no? ¿Cuánta información necesitan estar recolectando? Específicamente telemetría, ¿no? De cómo se comporta el juego, incluso las mismas estadísticas de sus juegos. O sea, creo que este es un ejemplo de cómo se utiliza base de datos de forma bestial. Entonces parece ser que ellos tenían su propia solución para administrar ciertas cosas de la base de datos. Utilizan SQL, utilizaban lo que se conoce como sharding. El sharding es una técnica en la cual en vez de tener una base de datos en donde almacenes todo, imagínate que es como si partieras la base de datos en bases de datos más pequeñas, pero cada base de datos está numerada, ¿no? Entonces tú eres la instancia 1, instancia 2, instancia 3, instancia 4. Lo que pasa es con el shardening es que cuando esa instancia o esa base de datos se llena, sabe cómo rutear las siguientes consultas a la siguiente instancia o base de datos. Entonces digamos que de alguna forma le estás creciendo de forma horizontal y puedes hacer el sharding que tú quieras, lo que te dé tu infraestructura. De esa forma no tienes que estar migrando bases de datos como tal o cada vez poner bases de datos más grandes, ¿no? Servidores o virtual machines más grandes, porque con el sharding te resuelve un poco ese tema. La base de datos que más aprovecha esta funcionalidad es PostgreSQL. Entonces, pues eso. Así es como funciona el shardening. Automation para los failures o las fallas. Es decir, que creo que por acá lo dicen, creo que lo hacían de forma manual. Hacer cuando tu base de datos falla, se me olvidó el término, a ver si ahorita, creo que por aquí lo dice. Tienes que hacer, tienes que rutear las llamados o las solicitudes a las instancias que siguen activas para que no se pierdan esas solicitudes. Entonces, algunos retos de las bases de datos, como todo, a este nivel de implementaciones, pues uno de los retos siempre es el tema de la escalabilidad, ¿no? ¿Cómo incrementas tu infraestructura o tu poder de cómputo cuando haya picos de tráfico? El tema de load testing, ¿no? Cómo dispersas la carga de tus bases de datos para que más instancias puedan recibirlas y no satures solamente una instancia de ellas. El tema del shardening, el pooling de base de datos, ¿no? Que de nuevo la escalabilidad y alta disponibilidad generalmente se enfoca en hacer que haya más recursos disponibles para poder despachar en eventos pico.
Y el número alto de conexiones. Aproximadamente dice que hay 10.000 conexiones por base de datos. No sé si esto es mucho o poco, o depende de cuántas bases de datos estamos hablando. Y tenían problemas de rendimiento y de memoria con MySQL. Entonces, Activision utiliza MySQL. Me da mucha risa porque, pues justamente cada 2-3 años vemos cómo salen nuevas soluciones de bases de datos. Por ejemplo, Prisma. No me acuerdo qué otras bases de datos han salido. Han salido como 2 o 3 bases de datos. Y todas tienen ciertas características. Una, por ejemplo, son bases de datos en línea. O sea, totalmente en la nube. Entonces hay un proveedor que te las administra. Lo cual es bueno o malo dependiendo de cuáles sean tus necesidades. Porque si eres una empresa a lo mejor como Activision, probablemente no puedes depender de que haya un tercero administrando tus bases de datos. Supabase, perdón. Era Supabase, no Prisma. Exacto. Surreal también. Hay otra FaunaDB también, ya me acordé. Entonces, empresas así pues no pueden depender de eso. Y el otro tema siempre va a ser el si deberíamos elegir utilizar SQL estructurado o SQL relacional o no SQL. Aquí pues la mayoría de las empresas siguen utilizando MySQL como principal base de datos. O sea, ni siquiera vemos estas nuevas bases de datos que andan por ahí, que muchas de ellas manejan o un tema de NoSQL o un tema o un esquema que no existe en otro tipo de base de datos. Eso también es un riesgo porque el que no tengas un esquema definido que sea soportado por otra base de datos solo hace que a la larga seas dependiente de él. Por ejemplo, el ejemplo más básico y común es Firebase. Firebase tiene su propio esquema de base de datos. O sea, tú lo manejas como si fuera un NoSQL. El problema es que si bien lo manejas como un NoSQL, la estructura es completamente propietaria de Firebase. Por eso es que cuando tú utilizas Firebase, utilizas un SDK para hacer las llamadas, pero tú no tienes conocimiento de cómo haces esa consulta. Si es un SQL, si es un NoSQL, si son documentos. O sea, digamos que toda la parte del frontend es lo que ves en la consola y en el SDK que utilizas para hacer las funciones o los llamados de las funciones. Pero el backend es una caja negra. Entonces, si ahí utiliza un MySQL y todo eso lo transforman a un NoSQL, etcétera, jamás nos vamos a enterar. Y el reto es que, pues, si tú quisieras migrar de Firebase a alguna otra base de datos, tendrías que ver cómo migrar, por ejemplo, el código que está atado a un SDK. Porque obviamente las funciones son específicas para la base de datos. Y el tema de, obviamente, todo el esquema de Firebase, migrarlo a otra base de datos, no es escalable. Entonces, por eso es que muchas empresas siguen eligiendo pues, bases de datos más clásicas como MySQL. No es que no utilicen bases de datos nuevas o no SQL, sino que están enfocadas en ciertos aspectos. Por ejemplo, ciertos datos de usuario, a lo mejor eso sí los puedes guardar en una NoSQL. Pero cosas que sean core del negocio, en este caso yo creo todo el tema de los juegos, el cómo se guarda la información en los servidores de Activision, yo creo que ahí sí vale la pena invertirle más en infraestructura para tener todo el control necesario en términos de base de datos. Dice Operational Burden, es decir, el tema de fallas. ¿Cómo haces un failover? El failover es la palabra que estaba buscando. ¿Cómo mandas a llamar las réplicas? Aquí decían que si tenían algunos errores en la infraestructura, tenían que invertir horas haciendo cambios manuales, lo cual es muy peligroso. Cómo manejar el tema de las transacciones, porque eso siempre pasa. Cuando tienes bases de datos, generalmente vas a tener tu base de datos primaria y tu failover. Y pues muchas veces la cantidad de transacciones por segundo que se hacen te obliga a tener una arquitectura que si se te cae la base de datos principal, esas transacciones no se pierdan, se ruteen a la base de datos alterna en lo que se sube o en lo que se activa. Es todo, pues sí, yo creo que es todo un reto.
porque no involucra nada más préndele el switch a la otra base de datos, sino cómo transfieres esa información y luego cómo la sincronizas para que tú como usuario no veas ninguna pérdida de tus datos. Imagínate que por ahí viene una transacción, se satura esa base de datos, levanta el failover y por X o Y razón la transacción de tu de tu ropa en Fortnite se perdió, ¿no? Y pues ya, es dinero que cobró Activision o la empresa que ustedes quieran, pero ya no te dieron lo que tú pagaste. Entonces son estrategias de cómo recuperarse ante ese tipo de problemas. Bueno, todo el tema de conexiones, esto quizás no es tan importante. Lo que sí es importante es esto, porque yo la verdad es que no lo conocía. Utilizaron una base de datos, o sea, uno de los requerimientos antes de elegir una base de datos o un sistema como para escalar bases de datos, tenía que cumplir con lo siguiente: compatibilidad con SQL, ¿no? Con queries de SQL. Recuerden que a este nivel pues tienen que manejar toda la infraestructura ellos, cada detalle. Mínimos cambios a la aplicación, es justo lo que platicábamos, por ejemplo, que no te ofrece Firebase. Si tuvieras Firebase y tuvieras que migrarlo, tienes que literalmente volver a escribir toda la parte de conexión y cambios o el famosísimo CRUD, porque Firebase te ofrece algo que no te ofrece cualquier otra base de datos. Obviamente correr MySQL sigue siendo el core, la base principal. Que sea nativo de Kubernetes, es decir, utilizan contenedores, yo creo que no sé si para incrementar tanto el MySQL como la aplicación, y bueno, un operador de Kubernetes. Entonces la solución que eligieron se llama Vitess. Yo la verdad es que no la conocía, aquí tengo el sitio. Vitess es, vamos a ver qué es. O sea, lo que yo quisiera entender, ¿qué es Vitess? Pareciera que para administrar bases de datos MySQL en la nube, porque dice Cloud Native, y que obviamente soporta Kubernetes, ¿no? Que es uno de los requisitos que estaban buscando. Dice escalabilidad. Vitess combina muchas características de MySQL con la escalabilidad de una base de datos NoSQL. Dice que tiene incluido el sharding y te permite crecer tu base de datos sin añadir lógica de sharding a tu aplicación. ¿Ok? Eso es algo como lo que hace Postgres, ¿sí? Administración, automáticamente administra los failovers y los backups. ¿Ok? Y usa una tipología de servidor para traquear y administrar los servidores, dejando que la aplicación sea completamente ignorante de la topología de la base de datos. O sea, digamos que no tendrías que modificar tú el cómo está estructurada tu infraestructura de base de datos para poder utilizar esto. El tema del sharding. MySQL no maneja nativamente el sharding. Por eso les digo que Postgres es la mejor opción en ese sentido. Pero te dice que... pero te ayuda con la necesidad de que crezca tu base de datos. Vitess te ahorra el tener que añadir lógica de sharding. Ok, connection pooling, esto es también lo que estábamos viendo, el cómo puedes administrar las conexiones. Recuerden que cada conexión que llega a MySQL se tiene que almacenar generalmente en memoria para saber que todavía estás haciendo transacción de una sesión. Entonces tienes que también saber cómo administrar ese pool de conexiones, porque en cuanto se te sature la memoria, lo que podría hacer tu base de datos es empezar a liberar conexiones. Entonces, si tú estás en medio de una transacción y te libera tu conexión, pues prácticamente es como que se pierde todo ese flujo. Entonces, esta es una solución que justo está aparentemente implementando Activision para poder administrar sus bases de datos de MySQL, pero directamente desde la nube. Eso está interesante, ¿no? Entonces este es el sitio. No, este no es. Aquí está. Y pues dice, ¿por qué escogieron Vitess? Dice, necesitaban un reemplazo. Ya tiene Activision los expertos en MySQL.
Y creo que se enteraron que hay otras compañías que ya lo utilizan, tienen una comunidad activa muy grande. Eso es justo también una de las cosas que siempre les aconsejo cuando eligen una tecnología, el revisar qué tan grande es la comunidad, digamos, de soporte de una plataforma o una tecnología, porque entre más grande sea la comunidad, mayor es la probabilidad, uno, de descubrir errores que a lo mejor de otra forma solo te pasarían a ti, y dos, pues obviamente soporte, digamos, externo, aparte del que a lo mejor te ofrecen por parte del producto. Entonces, bueno, aquí ya nos empieza a platicar un poco de eso. El tema de los servicios, cómo lo fueron como migrando o adoptando. Obviamente es empezar con un inicio lento. Generalmente las migraciones, digo, los que han sufrido de alguna migración saben que en muchos casos, si se puede hacer de forma progresiva, se va a hacer progresiva. Y en otros casos, pues no, se va a hacer así, en fa. Entonces, aquí parece ser que entendieron esa parte de cómo empezar. Empezaron medio lento y ya luego fueron corriendo más cosas. Tienen aproximadamente 100 shards, que digamos que esta es como una división de su base de datos, más de 30 terabytes. que también siento que no es mucho, ¿eh? Mira, el tamaño de sus datos crece cada 2 años aproximadamente. Se duplica, ¿no? Se duplica cada 2 años. Y 500,000 queries per second. O sea, hay aproximadamente 500,000 solicitudes a su base de datos por segundo. Entonces, pues sí es algo un poco grande, pero bueno. Está bueno. Creo que sí tiene más información de cómo adoptaron este tema del B-Test. Que de nuevo, yo la verdad es que no la conocía. Hay algunas cosas que, por ejemplo, aquí dicen que no son tal cual soportadas. El tema de los logs. Por ahí, de hecho, alguien me escribió un correo que tenía este problema de los logs. Es decir, cuando MySQL trata de hacer una operación, recuerda que una de las características que tienen unas bases de datos relacionales es el tema de la atomicidad. Es decir, que no pueda haber dos transacciones que se ejecuten al mismo tiempo, porque eso podría causar que la base de datos no fuera confiable. Entonces, uno de los métodos tradicionales que se utiliza en prácticamente todos lados, por ejemplo en el sistema operativo, son los llamados logs. ¿Qué quiere decir? Que es como si tuvieras una puerta en donde te llega el proceso y para dejarte pasar o para abrir esa puerta necesita validar que no exista otro proceso que se esté ejecutando en ese momento. Si no existe ese proceso, te deja pasar y entonces ese nuevo proceso se ejecuta. Si ya existe uno, entonces digamos que se queda ciclado ese nuevo proceso esperando hasta que el proceso actual termine, entonces ya se desbloquea o se desbloquea ese proceso y entonces puedes ejecutarlo. Esa es una de las características de muchas bases de datos que de nuevo incrementa este tema de la confiabilidad. Entonces creo que esto no estaba soportado inicialmente por Vitess. Y la solución que dicen acá es rediseñar la aplicación para reducir el número de logs por segundo. Es decir, qué tantas solicitudes similares o iguales se hacen que pudieran afectar la confiabilidad de los datos. De alguna forma tienes que empezar a modificar eso, pero a nivel de código, ya no a nivel de base de datos. El tema de los foreign keys no están soportados. El tema de los foreign keys obviamente es que traigas información o estés uniendo información de otras tablas. Entonces aquí dice que literalmente deshabilitaron los foreign keys en algunos shards, en algunas instancias. Replace into not supported. O sea, pareciera que pues sí, si bien soporta MySQL, hay ciertas características que no totalmente son compatibles con este software o este servicio. Load testing, esto es el cómo distribuyes toda la carga.
a las diferentes instancias, properties, esto como que ya no está tan interesante. Y pues bueno, al final pues, está bueno este documento, al menos nos da una idea general de cómo funciona la base de datos a nivel Activision. No sé si así funcionan todas las soluciones, porque el problema también es que muchas veces estas empresas tienen muchos equipos, entonces probablemente estén hablando solo de ciertos equipos o ciertos juegos, por ejemplo, o cierta infraestructura para darle servicio a algunos juegos, pero a lo mejor no a todos, ¿no? Aquí dicen que sí funcionó. Hay, y pues ya aquí tienen como la infraestructura para darle servicio a esa parte, ¿no? Entonces está bueno, les dejo el link por si quieren revisarlo después. Y ahí lo puedan consultar más adelante.